pero ¿qué son los ensotanados y sobre todo para qué se aparecen? Pues los ensotanados son la aparición de unas entidades que miden muchísimos metros, se habla de 2, 3 y 4 metros de altura. Lo que más miedo le causó es que no se giraba en ningún momento, él veía la espalda de este ser ensotanado. Existen realidades distintas a la nuestra, pero que a la vez en algún momento dado podrían entrar y ser vistas en nuestro mundo. Airón forma parte de la estructura del culto al agua en Extremadura desde tiempos prerromanos, ¿no? En época cristiana, todas las apariciones marianas allí donde han sucedido, al lado siempre hay una fuente de agua y ese agua dice que te sanaba de determinadas enfermedades. Aquellos hombres que oían precisamente su voz quedaban completamente pues absortos y se lanzaban, ¿no?, al agua, con lo cual parece ser que hubo muchas personas que fueron ahogadas. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Desde hace siglos son numerosos los testimonios que hablan de misteriosas apariciones de seres de gran altura que visten túnicas negras. Su presencia atemoriza a todos aquellos que se los encuentran en los senderos o en los cruces de caminos. Pero el agua también tiene sus misterios. En nuestros pozos y en nuestros ríos habitan criaturas que guardan y custodian la entrada al inframundo. Hoy hablaremos de ensotanados y de los seres del agua. Nada hay más terrible que las señales de la sombra, enviadas hacia nosotros desde las propias sombras del ser. Sin embargo, habremos de convencernos antes o después de que aquella figura que se dirige a nosotros no es la muerte, tal como de ordinario se piensa. Esto es cierto, y debemos guardarnos día y noche de la manifestación de esa presencia engañosa que se viste con las negras plumas del gran pájaro agorero, permaneciendo bien seguros al abrigo de nuestras moradas en la tierra de los vivos. Dioses oscuros, José Luis Cardero. Lourdes, en otras ocasiones hemos hablado de apariciones en carretera, apariciones en casas, incluso apariciones en convento, pero nunca habíamos tratado el caso de unos personajes que seguro que a algunos, con tan solo escuchar su nombre, se les pone los pelos de punta: los ensotanados. Los ensotanados, una aparición con un alto índice de extrañeza y que además nuestra región tiene un protagonismo especial porque en Extremadura se producen muchos de los casos que conocemos. Tanto es así, Israel, que recientemente se ha publicado un libro dedicado a este fenómeno, Los Espigados Negros, y su autor, Luis Navas, recoge casos ocurridos en toda la península. Pues más de la mitad tienen lugar aquí en Extremadura, donde ha habido sucesos míticos como por ejemplo los de Vegas de Coria, este municipio urbano donde hace unas décadas, a las afueras del pueblo, en una carretera, varios testigos manifestaron haber visto una sombra gigantesca que era traslúcida y que levitaba, y hubo mucho pánico. Es cierto, pero ¿qué son los ensotanados y sobre todo para qué se aparecen? Pues los ensotanados son la aparición de unas entidades que miden muchísimos metros, se habla de 2, 3 y 4 metros de altura, visten como una especie de túnicas, de batones de color negro oscuro. Bueno, también hay ensotanados blancos, pero predominantemente la aparición arquetípica es negra, y luego además aparecen difusos por la parte de abajo, no se les distingue las piernas y tampoco el rostro.
pero los testigos dicen que no ven facciones no reconocibles en la cara de estos ensotanados. El por qué se aparecen no lo sabemos, Israel. Lo único que podemos decir es que se han constatado casos en distintos lugares del mundo y que parece haber un paralelismo entre el lugar y el momento en el que ocurren. Claro, todo lo que sale de lo común, es decir, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues todo lo que rompe la norma, bien sea por grande, bien sea por pequeño, ¿no? Y luego surge ya la leyenda, ¿no? Es decir, conforme va pasando de generación en generación, de forma oral, y hasta que se fija por escrito, pues el tamaño puede variar en función de lo que tú quieras dar a entender, ¿no? Es decir, sí, todo lo que sale de la norma llama la atención y por eso forma parte de los relatos míticos o mitológicos, forma parte de las leyendas, de los cuentos populares. La creencia popular dentro del mundo de la antropología es que suelen ser finados, difuntos que han muerto y que además tienen algo que han dejado en la tierra por hacer, por ejemplo, pagar una determinada deuda en un determinado comercio y bueno, pues a veces vienen a la tierra para aparecérsela a una determinada persona para que esta persona cometa ese trabajo que él no pudo desarrollar, a veces un familiar, una hija, en fin. Pero sobre todo con esos cometidos, aunque también están a veces otro tipo de ensotanados que vienen, no, desde luego, con muy buenas formas. ¿Cómo se manifiestan estos seres? Bueno, pues ocurren, por ejemplo, aquí en la región ha habido casos en carreteras, en caminos y también en lugares como este, en cementerios. Hay un caso en Camino Morisco, en el cementerio, donde 2 niños hace 2 décadas estaban en el cementerio porque habían ido a rezar por un familiar. Mientras uno rezaba, el otro estaba pues esperándole y se dedicó a dar una vuelta por el cementerio y cuando terminaron pues se fueron y justo cuando acababan de salir, a los pocos metros de la puerta, dijeron el uno al otro, oye, nos hemos acordado de cerrar la puerta y se giraron para comprobarlo. ¿Cuál es su sorpresa al girarse? Cuando se encuentran con un ensotanado de más de 2 metros de altura, una figura imponente que ellos se quedan alucinados, petrificados y ven que además tiene como una especie de bola redonda en la mano. Los testigos hablan de que era como estas bolas típicas que llevaban antes los presos, ¿no? Y dicen que en ese momento da un golpe fuerte y cierra la puerta que ellos se habían quedado abierta. Tienen un miedo terrible, salen a correr, llegan hasta el pueblo y cuentan lo ocurrido y hubo gente que subió hasta el cementerio para ver si se encontraban con la figura de este ser, pero no se volvió a saber nada. En este caso, arquetípico también porque la entidad es individual, se aparece solo un ensotanado, pero hay que decir que estas figuras también tienen relación con el mundo de los aparecidos, y es que hay relatos medievales en los que las procesiones de muertos están presididas por un gigante. Tal es el caso, por ejemplo, del cortejo infernal en los relatos germánicos, pues aparece una figura, un ensotanado gigantesco, igual que nos recuerda, ¿no?, a esas apariciones de Santa Compaña en el noroeste de España, que tienen su paralelismo, como sabes bien, también en Extremadura, en municipios como Las Mestas, donde ha habido estos ensotanados que portan un candil y que recuerdan a los muertos. Obviamente la psicología personal de cada uno va a influir muchísimo en lo que creemos, en lo que vemos y en cómo lo vemos, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos responsables de lo que decimos, pero no de lo que el otro interpreta. De la misma forma, un mismo hecho visto por 2 personas, toda la historia personal y la psicología individual de esos 2 testigos van a hacer que interprete de distinta forma lo que está viendo. En todos los casos, lo común es que carezcan de extremidades o algún tipo de miembro. ¿Por qué normalmente alguna parte del cuerpo está difusa? Pues esto aparece, como bien dices, Israel, en muchas apariciones y bueno, los expertos teorizan con que estas entidades pertenecerían a otro mundo, a otro plano de la realidad y necesitarían mucha energía para entrar a nuestro mundo. De ahí que aparezcan partes un tanto difusas. Es una teoría, pero como digo, las apariciones son un arquetipo que convive con nosotros prácticamente desde siempre, porque ya en los relatos medievales encontramos a seres negros, majestuosos y brillantes en este entorno relacionado con el tema de las apariciones.
Lourdes, ¿es cierto que este es el arquetipo que en lugares como en Garganta la Olla o en Saucedilla llegaron a causar pánico en la población? Las visiones de figuras como los ensotanados se han abordado desde perspectivas tan distintas como la religión, la filosofía o la neurociencia. Algunas teorías defienden que estas experiencias nacen en el cerebro y sostienen que podrían existir energías que estimulen ciertas regiones cerebrales, activando nuestro subconsciente, donde se encontraría el detonante de estas apariciones. Es concretamente en la profundidad del lóbulo temporal donde están las estructuras que, al ser estimuladas de manera electromagnética, podrían generar experiencias parecidas a las que se describen en el terreno sobrenatural o espiritual. En los casos investigados, ¿es posible que los ensotanados tengan relación con el maligno, con lo demoníaco? Totalmente, porque además Israel, en la región, he llegado a recoger casos en los que estos ensotanados tienen cuernos. O sea que sí, y hay que tener en cuenta que, como hemos comentado otras veces, ¿no?, cuando se presenta una entidad de color negro oscuro, esto siempre está asociado con lo negativo, ¿no? Y hay expertos que lo relacionan con nuestros miedos más profundos. Pero ojo, también tenemos ensotanados blancos en Extremadura. Recogí un caso en Las Hurdes de un ensotanado, exactamente el mismo arquetipo de entidad alta de muchos metros, translúcida, pero de color blanco, y el testigo, porque claro, el testigo relaciona lo que ha visto con las creencias que él tiene. Decía, era como una especie de santón, como una especie de Cristo, ¿no? Y es lógico, porque los videntes de las apariciones religiosas dicen pues que estas entidades divinas tienen ese color blanco. Esta relación de colores, blanco y negro, viene precisamente indicándonos el bien y el mal. El bien siempre ha sido la pureza, lo blanco, lo impoluto, y el mal siempre ha sido lo negro, el diablo, lo oscuro. De ahí que, por ejemplo, estos espíritus que a veces desaparecen vestidos de blanco, en muchos casos mujeres, bueno, pues suelen ser esas personas que vienen a pedir esos favores que no han podido desarrollar en vida, como pagar a un determinado comercio, una determinada deuda. Pero sin embargo, los que vienen a veces vestidos de negro suelen ser aliados un poco del diablo, son como almas escapadas del purgatorio, del infierno, que vienen también para vengarse de una determinada deuda que un familiar tenía que haber hecho por esa persona, como haber dado determinadas misas por su alma, cosa que a lo mejor no ha hecho, y viene un poco como para vengarse, asustarla o recordárselo, y ese remordimiento lo pudieran tener de por vida. Otra vez mencionas Las Hurdes, de nuevo el norte de Extremadura, un sitio que es pródigo en este tipo de apariciones. ¿Dónde y cómo se aparecen este tipo de ensotanados? Pues en cuanto al momento, parece ser que hay meses más propensos a que haya aparición de ensotanados que otros. Por ejemplo, el mes de noviembre, mes de difuntos, es un mes en el que se han registrado apariciones, pero en general podríamos decir una frase muy bonita que dicen algunos investigadores, y es que los ensotanados serían huéspedes del invierno, ¿no? Se aparecen cuando hay poca luz, cuando reina la oscuridad, en estos meses de otoño e invierno, y también en momentos como por ejemplo el paso del día a la noche, o días de tormenta, de niebla, de poca visión. El lugar, pues lugares distintos. Tenemos tanto cruces de caminos, que sería esa ruptura con la realidad, también física, porque eso, los cruces de camino, pozos, muros, curvas de las carreteras, en este tipo de lugares, y también de ruptura psíquica, momentos en los que el testigo, por alguna causa no externa, está viviendo un periodo de actividad emocional más agitado. Estos sucesos siguen ocurriendo a día de hoy, pero ¿dónde podemos remontarnos? ¿Cuál es el caso más antiguo, Lourdes? Pues parece ser que el caso más, no sabemos si el más antiguo, pero desde luego el más antiguo registrado
ocurrió en el año 1938 en Garganta la Olla, en un camino a las afueras del pueblo. El testigo había salido aquella tarde, mes de noviembre, a coger castañas y bueno, estaba por ese camino con su mula cuando de repente en la parte de delante de él observa una figura alta, ensotanada, negra, y al principio pues quiere intentar buscar una explicación lógica y cree que se trata de una mujer del pueblo que es muy alta, pero cuando se fijan con más detalle en esta figura se da cuenta que es una altura inusitada de 2 o 3 metros. Lo que más miedo le causó es que no se giraba en ningún momento, él veía la espalda de este ser ensotanado y que hubo un momento en el que él se para a dar de beber a la mula y a beber él, y ese ensotanado se para también. Aquello terminó de descolocarle completamente y salió de allí huyendo y dijo que no volvería a coger ese camino en horas así cercanas a la noche porque recordaría siempre esa visión, ¿no?, para la que nunca encontró explicación y que se ha mantenido en el pueblo, ¿no?, y como digo también en el ámbito del misterio, pues uno de esos casos míticos. Además, en este caso, el testigo no interactúa con la aparición, pero hay otros casos en los que la aparición incluso se comunica con el testigo. Sí, normalmente, por regla general, los ensotanados, como digo, no suelen comunicarse. Es una entidad que está ahí, que el testigo ve de manera momentánea, no interactúa, pero sí que puede ir acompañado de fenómenos como, por ejemplo, chasquidos de ramas, crujidos, chirridos. Y sí, como dices, hay casos, hay menos, pero sí que es verdad que hay algún testimonio de ensotanados en los que parece ser que llaman, ¿no?, al testigo, se escucha, ven, acércate, pero es una voz muy rara que ellos dicen que estaría en la nada y que a la vez nacería de esas figuras, algo muy extraño. En algunos casos interactúan porque saben que tienen algo aquí que han dejado de hacer y lo tienen que terminar, y en otros casos simplemente porque quieren dejar constancia de que no se han marchado, sino que están ahí, ¿no?, en ese otro mundo, en ese plano astral, digamos, y cuando no se manifiestan realmente es porque no tienen ninguna intención de desarrollar algo que hayan dejado por hacer en la Tierra. Cuando hablamos de arquetipos en Jung, queremos decir que son fantasías o productos de la imaginación comunes a todos los seres humanos, que no tienen que ver con una determinada persona y determinada situación, sino que en nuestro inconsciente están, de todas las personas. De hecho, incluso lo que son las comunicaciones más normales sí que es una cosa muy difícil, aunque nosotros hemos recogido testimonios en Don Benito en las que se afirma que una figura habló con el testigo, pero sí es cierto que no fue un ensotanado, aunque sí una figura de negro, que llamaríamos. Sí, y además la mayoría de las figuras se recogen en zonas como las que estamos ahora mismo, pero Israel, hay un caso en Saucedilla que ocurre en mitad del pueblo. Desde la rama de la física cuántica, se contempla que nuestro universo podría estar formado, a su vez, por infinitos planos de realidad. Estos podrían converger, comunicarse e implicar la interacción de fuerzas que todavía no han sido comprobadas o demostradas experimentalmente. En este sentido, cabe preguntarse, ¿provienen los ensotanados de otros planos? ¿Son una forma de intrusión en nuestra realidad? ¿O somos nosotros los que accedemos a su espacio-tiempo cuando se producen estos contactos? Lourdes, has mencionado antes el caso de Saucedilla, pero ¿qué ocurrió realmente en ese lugar? Pues en 1983 hubo un episodio de pánico en Saucedilla relacionado con la aparición de este tipo de entidades, de los ensotanados. Una chica adolescente volvía a casa a las 10 de la noche cuando en una calle normal y corriente del pueblo se topa con una de estas figuras. En un principio la ve al final de la calle, es una cosa que se va agrandando conforme se va acercando, negra, iba como levitando y en la acera contraria a la que iba esta adolescente, como digo. La sombra cruzó hacia un callejón y cuando ella se quiso asomar, presa del pánico,
para ver qué era aquello, ve que ya ha desaparecido. Podría haber quedado en un suceso aislado si no fuera porque en días posteriores otras chicas manifiestan haber visto lo mismo y en acciones normales y cotidianas, como por ejemplo al ir a tirar la basura una noche se encontró una de ellas pues con el ensotanado. Tal episodio de pánico se vivió que se organizaron batidas por el pueblo para intentar dar con el origen de estas manifestaciones, pero a día de hoy sigue siendo un misterio. En este caso, de nuevo, vemos cómo los testigos ven a la aparición de forma individual. ¿No crees que la mente tiene un papel fundamental aquí? Parece ser que la mente podría tener un papel muy importante en este tipo de casos. Personas que podrían estar viviendo periodos emocionales donde están más afectados por alguna situación que les haya ocurrido, podrían entrar en contacto con este tipo de realidades. En palabras sencillas, Israel, sería como admitir quizá que existen realidades distintas a la nuestra, pero que a la vez en algún momento dado podrían entrar y ser vistas en nuestro mundo, y sería ese mundo espiritual o religioso que forma parte de nosotros que se manifestaría en este espacio físico, ¿no? Pero sería teorizar porque en realidad, como digo, no sabemos el origen. En niños es porque se les mezcla mucho la fantasía con la realidad, ¿no? Todavía no tienen un discernimiento total de lo que es real y no. Para ellos ver una película, no sé, si de golpe se les apareciera el personaje de moda o con el que están enganchados en la tele, se les apareciera en la habitación, pues no les asombraría en lo más mínimo, ¿no? Cuando ellos dicen que lo vieron es porque lo vieron. Y si hay una edad en la que se ve claramente este tipo de ruptura psíquica, es en la adolescencia, que por cierto es junto con los niños y con los jóvenes el prototipo, digamos, de personas que se encuentran con este arquetipo, con estos ensotanados. Sí, hemos estado repasando, ¿no?, los casos más famosos que hay. En el caso de Camino Morisco se trata de 2 niños, Saucedilla, por ejemplo, unas adolescentes. En este tipo de apariciones parece ser que la gente joven, especialmente los niños hasta los 7 años, dicen que tienen una capacidad especial para poder observar este tipo de entidades. ¿Por qué? Bueno, pues dicen los expertos que quizá porque no están tan contaminados como nosotros los adultos por nuestra realidad, ¿no?, y nuestra educación, y que por eso estarían más abiertos a poder observar otras realidades. Aunque, ojo, hay que tener en cuenta que la mayoría de casos en los que hay errores, ¿no?, de apreciación también son los de personas de corta edad. Se suelen aparecer más a niños y adolescentes porque también estas personas están más predispuestas a la hora de no entender, digamos, este tipo de realidades que suceden, ¿no? No solamente tenemos la tesis psicológica para explicar de dónde vienen estos ensotanados. Hay gente que afirma que realmente son enviados de los dioses oscuros. Otros siguen a Platón y afirman que son daimones, esos seres que se encuentran mediando entre los hombres y los dioses. Y incluso también tenemos a aquellos que afirman que puede ser bajos astrales, que serían ni más ni menos que los fantasmas de gente muy malvada que no logran abandonar la Tierra. Pero hay otra teoría que también cuenta con muchos seguidores, que es la que afirma que detrás está el fenómeno ovni. Sin duda, o sea, yo veo una relación directa entre este tipo de manifestaciones y las del fenómeno ovni, porque muchas veces asociados a los objetos volantes no identificados aparecen humanoides con estas mismas características que los ensotanados, seres de inmensa altura, oscuros, translúcidos, y que aparecen junto a estas naves, o bien antes o después de producirse el avistamiento, o incluso junto a la nave. Serían, ¿no?, lo que algunos consideran los tripulantes de esos objetos volantes no identificados en el caso de que aceptáramos que se trata de naves como tal. Pero en todo caso hay experiencias en Extremadura que nos demuestran que existe esta relación, como por ejemplo el caso de una urdana que se topó con lo que ella denominaba, en palabras, ¿no?, de nuestra tierra, una hogará de luz, una hoguera de luz enorme, una luminaria,
que precedía de alguna manera lo que estaba a punto de encontrarse, que es dos seres muy altos, negros y que además tenían cuernos. Por lo tanto, entroncaría con esa visión maligna que acabamos de comentar, pero también con esa relación que dice que los ensotanados o los seres de gran altura y negros podrían estar asociados también al fenómeno OVNI. Lo cierto, Lourdes, es que todos estos temas lo que hacen es demostrarnos que este arquetipo tan antiguo y tan universal sigue vivo actualmente y muy cerca de nosotros. Airón forma parte de la estructura del culto al agua en Extremadura desde tiempos prerromanos, ¿no? En época cristiana, todas las apariciones marianas allí donde han sucedido, al lado siempre hay una fuente de agua, ¿no? Y ese agua dice que te sanaba de determinadas enfermedades. Aquellos hombres que oían precisamente su voz quedaban completamente absortos y se lanzaban, ¿no?, al agua, con lo cual parece ser que hubo muchas personas que fueron ahogadas. Esta diosa Taecina, una diosa de la vida pero también de la muerte, se le relacionaba con los cultos subterráneos y por eso también era la diosa de las aguas, pero aquellas aguas que salían de lo más profundo. Yo luminoso no soy, ni sé que exista un pozo más remoto y habitado por ciegas criaturas, por historias y asombros. Si en el fondo del pozo, que es el mundo secreto e intratable de las aguas interiores, una rueda de cielo ondulado se ensancha, digamos que es el mar, como el rápido canto, o solo el eco, dibuja en el vacío irrespirable el movimiento de alas. Yo luminoso no soy, José Saramago. Extremadura es la región de España que más kilómetros de agua dulce tiene. No es extraño que haya aquí numerosos cultos al agua y que además pervivan las creencias en determinados seres acuáticos. Concretamente aquí en la zona de Montánchez hay numerosos manantiales de aguas salutíferas y además aquí en el castillo se cuenta una leyenda muy relacionada con el agua, la Mora Cantana. La Mora Cantana, esa princesa mora que el padre maldijo porque se enamoró de un cristiano, que la lanzó a un pozo y que parece ser que en diferentes pozos de la cercanía, a veces está precisamente intentando cazar a aquellas personas que se acerquen a los locales, a niños, a personas mayores, y que sin duda alguna, aún pervive y aún está vigente, ¿no? Y te la cuenta cualquier ciudadano de la población. De los pueblos estos de aquí del norte de Cáceres, la Mora Cantana se habla en pueblos de Badajoz, es un ser terrorífico con el cual se amedranta a los niños para que se arriben a los pozos y a las norias. Las norias en los pueblos estos son pozos grandes, sin brocal. Entonces decían que si te acercabas salía la Mora Quintana, una vieja arrugada, fea, horrible, negrucia, y entonces echaba mano al niño, lo primero que hacía era le roía las orejas, las comía, y después lo llevaba ya a esto y se lo acababa lo freía en una sartén gigantesca por completo y se lo comía. La niña de la pelota es una leyenda que existe aquí en Cáceres. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se cuenta que había una niña jugando por las calles de la parte antigua de Cáceres, lo que es la zona intramuros, jugando con una pelota, sin ningún tipo de vigilancia por parte de adultos. Se le escapa la pelota y la pelota cae en un pozo. La niña, tendría que ser muy pequeña, se tira al pozo a por la pelota y allí queda sepultada e ignorada de todos los que por allí estaban. Esa niña se convierte en un espectro y a todo el que visita la parte antigua por la noche, pues en ocasiones se le presenta una niña vestida de época,
pidiéndole pues, que juegue con ella a la pelota. Si el visitante incautamente accede a jugar con ella a la pelota, pues se comenta que se lo lleva al pozo y allí queda atrapado para la eternidad con ella. Leyendas hay muchas, ¿no? Sobre todo, mira, a mí, por ejemplo, yo personalmente he escuchado cómo cuando bueno, pues un niño o varios niños se acercaban a un determinado pozo, a veces se te decía que no te acercases al brocal porque había un nido del carabinero, ¿no? El carabinero parece ser que era un pájaro lo suficientemente grande que atraía a los niños hacia el fondo del pozo y eso equivalía a la muerte, ¿no? Hay muchísimos nombres para designar la misma representación, ¿no? Básicamente son damas de agua vinculadas a riberas, a arroyos, a fuentes, es decir, a estanques, a lagunas. Y lo importante no es simplemente los nombres, sino que siempre establecen esta relación ambivalente, a veces son amables, a veces son maléficas, ¿no? Dependiendo del tipo de historia, ¿no? y de contexto en el que nos movamos, ¿no? La aparición entra dentro del mundo de los cocos de la mitología grecorromana, y hay tanta variedad en todo el mundo grecolatino tan grande que, bueno, los seres terroríficos, sobre todo destinados a espantar a la infancia para evitarles mal. Estos personajes pueden ser asustaniños, sin embargo sí hay un ser que existió, un dios prerromano, el dios Airón. En torno a Airón, que hay muchos pozos en toda Extremadura, hay incluso hasta canciones, hasta coplas, ¿no? Yo quiero recordar una también de la raya húmeda, aunque no he localizado en ningún pozo Airón, pero sí que te está dando una pista, ¿no? Se le cayó el anillo dentro del pozo Lairón. O sea, te está ya diciendo también que ahí hay connotaciones que tienen que ver con este tema prerromano de este dios del inframundo y que se le cayó el anillo. Eso quiere decir que no podías bajar a por él porque ahí estaba el inframundo, ¿no? Otra cosa es la superficie, que es lo que sí puedes tocar y lo que puedes, como hemos dicho, utilizar para saciar tu sed, ¿no? Pero sin duda alguna, Airón forma parte de la estructura del culto al agua en Extremadura desde tiempos prerromanos, ¿no? En Orellana la Vieja se cuenta lo del pozo Airón, nosotros le llamamos el Pozaranco, de que por las circunstancias que fuera, un carretero, ¿sabes?, se perdió del camino y se cayó y se tragó el pozo a la carreta, a los bueyes y a los conductores. Los asociados al inframundo son una serie de entidades que varían según la mitología, pero es que todas tienen, como te he comentado, el sentido de guardar un lugar que se supone que son las entrañas de la tierra es sagrada y por tanto las entrañas de la tierra está guardada por deidades de muchas características, ¿no? Fermín, a veces la leyenda se convierte en realidad, como ocurrió en Almendralejo, en el pozo Airón. Sí, ahí se cometió un crimen en 1920, parece ser que un tal José Gil, bueno, pues murió descuartizado, se le cortaron sus genitales, se lanzaron prácticamente al pozo como algo, toma ahí para que nadie lo pueda coger y a la vez como entorpecer, ¿no? el que la gente pudiese volver a coger agua en ese pozo. Si hablamos del dios del inframundo, de Airón, no podemos olvidar a la diosa del inframundo, Ataecina. Todas las culturas tienen un lugar subterráneo. El dios azteca de ese inframundo es un esqueleto blanco manchado de sangre. En la mitología griega encontramos a Tártaro, una deidad, pero también un profundo abismo, prisión de titanes. Para los romanos, era el lugar al que enviaban a los pecadores. Además, en el mundo se localizan distintas entradas a ese inframundo, en pozos, cuevas o en volcanes. En España aseguran que está bajo el monasterio del Escorial. Ya estamos aquí en Alcuéscar y concretamente en Santa Lucía del Trampal, un sitio emblemático si hay que hablar del culto al agua aquí en Extremadura. Pero Fermín, ¿de dónde crees que surge este culto a las aguas?
Hombre, el hombre de por sí ha nacido de las aguas, por lo tanto ese seguimiento ha venido, pues eso, desde que el hombre está en la tierra en sí, ¿no? El agua ha sido, pues eso, una deidad que había que tenerla en cuenta para el bien y para el mal también. Nunca nos olvidemos que también el agua trae catástrofes, tormentas, que a veces crean riadas y hace que desaparezcan también poblaciones, ¿no? Por lo tanto, había que venerar para que ese tipo de cosas tampoco ocurriesen. Si hay algo que funda las comunidades primitivas es justamente la cercanía al agua. Lo que pasa es que luego las culturas hídricas son muy diferentes de comunidad a comunidad, en América, en lo que es, por ejemplo, todos los cultos indoeuropeos. Hay grandes diferencias, pero la necesidad del agua y de tenerlo como un referente en las creencias de todos los pueblos primitivos, eso es universal. La vida de los seres humanos está totalmente ritualizada. Necesitamos saber que no va a pasar nada para dormir. Necesitamos tener un refugio, necesitamos saber qué vamos a comer cuando lleguemos a casa. Y eso pues nos da tranquilidad para poder abrir otros caminos y otras aventuras, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues hay una historia muy antigua, que es la historia de los 4 elementos, son la tierra, el fuego, el aire y el agua, y creo que pues tanto el tema de las abluciones como el temor al fuego, el estar enterrado debajo de la tierra, los aires así fuertes como tormentas, todo eso se ha utilizado siempre en los ritos de iniciación antiguos, Memphis, Sais y otros. Ese culto prehistórico va pasando luego a través de los siglos. Un mismo lugar de culto se va cristianizando, se va arabizando, va cambiando según las culturas, pero sigue siendo un lugar de culto de aguas. Aquí en Extremadura, ¿qué lugares podemos señalar como lugares señeros en este culto? Bueno, tenemos por ejemplo a Baños de Montemayor, donde precisamente bueno, pues apareció un templo ninfeo donde se adoraba a las ninfas, y además es curioso porque Baños de Montemayor en sus alrededores tiene muchísimas fuentes, ¿no? Uno de los mitos más importantes que también en Extremadura, que es San Jorge, su justificación primera no es la lucha de San Jorge con el dragón, sino que este dragón lo que hacía era guardar una fuente, que es lo que hacen los dragones, guardar el agua. Y efectivamente muchísimas fuentes en Extremadura tienen un genio Loki, tienen un numen, una deidad que custodia la fuente. Es cierto que si tú buscas en Extremadura cualquier templo que atraiga numerosos fieles, cualquier lugar de culto ahora mismo cristianizado grande, siempre si buscamos cerca, muy cerca, vamos a encontrar una fuente sagrada, una fuente salutífera. Eso es así, entre otras razones, porque, por ejemplo, en época cristiana, todas las apariciones marianas, allí donde han sucedido, al lado siempre hay una fuente de agua, ¿no?, donde la gente podía beber, y ese agua dice que te sanaba de determinadas enfermedades. Tenemos el caso de Fátima, Lourdes. Muchas de las fuentes de los manantiales o tienen nombre de santo, algunas tienen la ermita, tienen el agua dentro, el pozo, la fuente al lado. Todas esas están muy relacionadas con el agua, siempre. Santos que tienen una relación completa con el agua, las rogativas que se le hacen, el agua de lluvia. Los lugares, por ejemplo, de Santa Marina están clarísimos que están relacionados con el culto al agua. Como están relacionados con el culto al agua, todas las fuentes, que hay bastantes, que se llaman Fuensanta. Este es el ejemplo perfecto de cómo los enclaves sagrados cambian de nombre, pueden cambiar de forma, pero nunca cambian de fondo. Esta piedra, que ahora mismo está aquí en la pared de la Basílica Visigoda, realmente fue el altar de la diosa Ataecina. Ataecina era una diosa prerromana a la que se rendía culto aquí, entre otros lugares, pero este fue uno de los principales centros de culto de esta diosa Ataecina. Habría aquí una cerca porque se rendía culto en los aires, los sitios abiertos. No había templos hechos con piedras. Se reunían y en estos 4 agujeros que se ven aquí se introducían las patas seguramente de la cabra, que era el animal que tenía esta diosa dedicado. El culto a Ataecina era una diosa muy equivalente a Selene, a
a las diosas lunares, a Perséfone, por tanto está muy unida a la idea de la regeneración. El sentido último era que el devoto, el iniciando, se enfrentaba a su propia muerte, y la diosa le servía un poco de guía en este camino. Esta diosa Taecina era la diosa no solamente de la naturaleza, sino también era una diosa de la fertilidad, una diosa de la vida, pero también de la muerte. Se le relacionaba con los cultos subterráneos y por eso también era la diosa de las aguas, pero aquellas aguas que salían de lo más profundo. Los romanos también se apropiaron de cultos anteriores. De hecho, cuando ellos llegan aquí, a la antigua Lusitania, a lo que ahora es Extremadura, enseguida descubren a Taecina y se dan cuenta que corresponde en muchos sentidos con una diosa suya, Proserpina, la diosa de los infiernos, la diosa del inframundo. Más curioso todavía, si preguntas a los lugareños de la zona, te dicen que un manantial, el manantial del Trampal, que se encuentra aquí cerca, va corriendo por el subsuelo hasta llegar a un lago que se encuentra muy cerquita de la antigua Augusta Emerita, el lago de Proserpina. Las leyendas sostienen que el agua es morada de infinidad de seres mitológicos, hadas que viven en fuentes, pozos, ríos o en el mar. Según su localización geográfica o su físico y personalidad, reciben distintos nombres: hadas, sirenas, ondinas, ninfas o lamias. No están solas, ya que en las profundidades marinas se ocultan los tritones. Estos seres mitológicos son divinidades que fueron descritas por el geógrafo Pausanias en el siglo II, una especie de centauros marinos que podían tener torso humano, cola de pez o hasta patas delanteras de caballo. El lago de Proserpina es uno de los lugares donde, según la creencia, el agua une la tierra con el inframundo. Pero las diosas no son los únicos seres acuáticos que pululan por nuestras aguas, ¿verdad, Fermín? No, por supuesto que no. También tenemos, bueno, pues a las míticas sirenas, ¿no? Y es más, en Extremadura en concreto hay pueblos a los que le da nombre, como por ejemplo a comarcas. Por ejemplo, la comarca de La Serena, ¿no? La Sirena, y Villanueva de la Serena, ¿no? Que además, inclusive dentro de la población tienen una estatua a una sirena, ¿no? Es decir, lo tienen como algo importante. Además hay una leyenda en torno a la sirena de Villanueva que parece ser, bueno, pues era una bellísima mujer que, bueno, pues su canto era tan extraordinario que todas aquellas mujeres que lo escuchaban no pasaba absolutamente nada, pero aquellos hombres que oían precisamente su voz quedaban completamente, bueno, pues absortos y se lanzaban, ¿no?, al agua, con lo cual, bueno, pues parece ser que hubo muchas personas que fueron ahogadas, desde pastores hasta gente noble, ¿no? El conde de Castilnovo, por ejemplo, que tiene su castillo en Villanueva de la Serena, se dice que fue uno de los que murió a consecuencia del canto de la sirena de Villanueva, ¿no? La sirena o serena es un ser mitológico, mitad mujer, mitad pez, que parece ser que vivió, existió sobre los lagos, antiguos lagos del Guadiana, en la era terciaria o cuaternaria. Dicen que su función era, por su belleza, atraía a los caballeros andantes que pasaban a la otra zona y los quedaba, pues no sé, los quedaba como embelesados. Y lo que era, presentaba un peligro para todos los viandantes que pasaban por sus proximidades. La palabra sirena no es la más adecuada porque se refiere habitualmente a un ser del mar. Ya en Homero aparece así, como un ser del mar. Lo que ocurre es que esa terminología popular, cuando llega a las historias, normalmente utilizan una palabra muy genérica que es encantada, una encantada. Pero tenemos, por ejemplo, siguiendo el curso del Guadiana, toda una región que es nombrada con un nombre de la sirena, que es la de Villanueva de la Serena. Serena es una paronomasia de sirena, es simplemente una alteración fonética. En realidad, como bien saben, se refiere a una ninfa del río, que vive cerca del río. La historia siempre es muy simple, ¿no? Es una ninfa, una dama de agua que cuida esa corriente.
es propio que el ser humano busque tratar de conseguir lo que no tiene. Es decir, el ser humano en definitiva es bastante débil desde el punto de vista físico. Es decir, tenemos un cerebro que nos hace copar lo que sería el mundo natural, pero a fin de cuentas somos más lentos, somos menos fuertes, somos menos hábiles en algunas circunstancias y por eso buscamos hibridarnos con los animales, mezclarnos con los animales, ¿no? Pero no perdemos siempre el hecho del cerebro, que es lo que nos hace estar ahí. En el Tajo también hay otra, ¿verdad? Sí, en concreto en Garrovías de Alconétar. Ahí también, bueno, una chica joven que le gustaba mucho irse a bañar al río y parece ser que le gustaba pues ver los físicos de los hombres, ¿no? La madre la maldijo en un momento determinado y le dijo ojalá fueras pez, ¿no? Para que te hartaras de bañarte en el Tajo. Bueno, a partir de ese momento esa maldición parece que surtió efecto y esta bellísima joven también se convirtió en sirena y parece ser que todas aquellas personas que en el entorno quedaban ahogadas dentro del Tajo siempre, bueno, pues de alguna manera o de otra acusaban a la sirena por haber sido precisamente la que hubiese arrastrado hacia esas personas hasta el fondo del río. Por lo tanto, una sirena también a veces un poco maldita, ¿no? Pero no solamente es en los ríos grandes donde habitan estos seres, incluso en ríos pequeños, como en el Charco Jollón, en Camino Morisco, en las Urdes, dicen que también vive una sirena. La sirena es otra mitología propia de aquí del norte de Cáceres, donde es una mujer, la típica sirena, que tenemos la imagen propia de la sirena marina, es nada más que una sirena de tierra adentro, pero que esta vive en los arroyos, en las gargantas, en los ríos. Entonces es la que canta, sobre todo la mañana de San Juan, que es la mañana mítica por excelencia de todo el folclore mundial, porque coincide con el solsticio de verano, una fecha mágica sobre todo, y entonces esta se está peinando, parecido al tema que contamos de la chancalaera, se peina realmente el cabello de oro con el peine de plata, procura huir siempre del contacto con la especie humana, huye en contacto y entonces tiene miedo que descubran porque está encantada, según dicen, por la maldición que le echó su madre. Lógicamente el mito pervive en el tiempo porque trata de elementos existenciales, es decir, el hombre del siglo XXI tan desarrollado, tan tecnologizado, que ha creído en la ciencia al 100%, llega un momento en el que no es capaz de responder todo. Lógicamente la ciencia irá cada vez más respondiendo todas estas cuestiones, pero sigue perviviendo en cierta medida problemas existenciales, es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la vida es tan efímera? ¿Y qué pasa cuando nos llega la hora de la muerte? Mientras sigan existiendo esas cuestiones existenciales y probablemente, aunque se resolviera, el ser humano necesita el mito, porque es que funda nuestra cultura y recrea nuestra vida, es decir, el mito forma parte de nosotros mismos. Sin embargo, no son solo las sirenas las que pueblan nuestros ríos. También podemos encontrar a las damas blancas, como la del Guadiana, que anda por ahí en forma de fantasma intentando arrastrar a los hombres al fondo para vengarse. O, por ejemplo, también el barquero del Colmillo, este famoso Caronte extremeño, ¿no? Situado ahí en la raya húmeda. O los encantos de los hilos de oro que pueblan los pozos de nuestra región y que se atreven a cualquiera que se asome en determinadas fechas a darle o bien la muerte o bien las riquezas. Asustaniños, guardianes del tesoro, los seres de las profundidades de las aguas extremeñas siguen vigilando al día de hoy la puerta de entrada a los dos mundos. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.